al, al panel el último de los paneles, que es el panel de la relación entre el enneagrama y la espiritualidad, y tenemos con nosotros a Uranio Páez, que fue, como ha mencionado Isabel, uno de los inventores de esta cosa de la IA global, uno de los culpables también de que estemos aquí. Uranio, en tus manos encomiendo el último panel de la noche. Un gusto verte, Pedro, y todos los amigos que aquí están. Muchas gracias a todos los presidentes de las afiliadas, a todos los organizadores de este panel y de este día. Y este día que celebra el hecho de que el enneagrama es en verdad una bendición y en portugués decimos un patrimônio universal, un patrimônio do planeta, un patrimonio del mundo. En este panel tenemos 4 amigos de 4 países. Andrés Tocaline, de Argentina. Luis Serra, de España. Germán Benavides, de Colombia. Y Domingos Cunha, do Brasil. ¿Por qué tenemos 3 hispanoparlantes? Voy a hablar más que todo en español, castellano, o portuñol, porque no tengo español perfecto, como pueden imaginar. E vou falar em português quando conversar com o Domingos. Para que sepan los amigos que están en el chat, provendo traducción. Vamos a empezar, porque este es un panel acerca de espiritualidad y el enneagrama. Vamos a empezar con una corta meditación. Invitamos a todos los amigos presentes que estén en una posición y una presencia que facilite el estado meditativo. Algunos pocos minutos. Presencia es estar en contacto con todo el cuerpo, con el corazón abierto y en contacto con dimensiones espirituales, sentir que somos más que nuestros cuerpos. Relajar la respiración. Sentir en el corazón una intención de caminar por rutas de autodescubrimiento, también en este nivel espiritual. Y dedicando todo esto a la gente enferma hoy día en todos nuestros países. Las familias que han perdido personas queridas. Tener como intención abrir nuestro corazón espiritual
que es parte de nuestro primero cuerpo sutil. Por donde conectamos las 9 virtudes del enneagrama. A partir de la virtud de nuestro eneatipo. Y así empezamos. Vamos a empezar, por favor, con 2 preguntas rápidas. ¿Qué quiero decirle con preguntas rápidas? Que cada panelista, si posible, pueda contestar cada una de las 2 preguntas en unos 2 minutos. Mi primera pregunta es para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué espiritualidad con el enneagrama? Tal vez empezar con Germán en Colombia. ¿Por qué, Germán? Espiritualidad con el enneagrama. ¿Qué opinas, amigo? Necesito, ahora ya. Ok. Muy buenas tardes a todos. A ti, Uranio, muy especialmente. Y pues, gran responsabilidad iniciar este panel. ¿Por qué la espiritualidad con el enneagrama? Si entendemos la espiritualidad como el camino para retornar a nuestra esencia, a nuestro origen, a nuestro verdadero ser, si entendemos el camino espiritual como retornar al Padre, el enneagrama es quizás una de las herramientas más importantes que le permiten al ser humano, le facilitan ese proceso de reconocerse y aceptarse. Y desde ese reconocimiento y aceptación de su manera de sentir, pensar y actuar, poder reencontrar la esencia misma de su ser, como el conjunto de virtudes, dones y cualidades que nos habitan, como ese ser espiritual profundo que somos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia física. De manera tal que desde mi perspectiva es imposible no ver esa dimensión espiritual unida en una fusión única y profunda con el enneagrama. ¿Qué sería para ti, Germán, el enneagrama sin esta dimensión? Sin lugar a duda, algo que llenaría la razón, algo que se volvería simplemente una información, un conocimiento cognoscitivo. Y si algo tenemos los seres humanos es que sabemos demasiado. Estamos aún viviendo la revolución de la informática, de la información. Tenemos demasiada información, sabemos demasiadas cosas, pero no sabemos qué hacer con ella. Tal vez lo que estamos viviendo no es otro que la verificación y la validación que estamos al porte de la revolución espiritual. Hemos pasado por múltiples revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad y ninguna nos ha permitido llegar a experimentar el estado de paz y de armonía que los seres humanos añoramos. Sí. Gracias, Germán. Tenemos siempre 2 líneas de
de autodesarrollo. Y cuando combinamos las dos, me parece que es más inteligente. La línea del saber y la línea del ser. Por supuesto. Andrés, hola, mucho placer. Andrés, ¿por qué espiritualidad con el Eneagrama? Buenas tardes a todos, a todas. Feliz de celebrar juntos hoy el Día del Eneagrama. ¿Por qué? Porque yo creo que el Eneagrama, digamos, la espiritualidad es inherente al Eneagrama, está en su genes. El Eneagrama nos trae organizado, por decirlo de alguna manera, ese deseo humano desde siempre, de plenitud, de completud, de encontrar, digamos, lo más sagrado del ser humano. Me parece que tiene que ver con esa filosofía que después se fue concretando en tantas religiones, en tantos caminos de sabiduría, que está en el corazón del ser humano desde siempre, ¿no? Que después los padres del desierto, el sufismo, tantos fueron, y que el eneagrama ha llegado hoy a nuestros días. Por eso yo recién también me quedé con esta pregunta, porque ¿qué pasaría el eneagrama sin espiritualidad? Se quedaría vacío, ¿no? Por eso yo pienso que hoy también las aplicaciones que hacemos del eneagrama en otros ámbitos no pueden perder tampoco esta dimensión espiritual. No porque sea una cuestión esotérica, religiosa, sino justamente porque es respetar la integralidad del ser humano, ¿no? Su identidad. Y lo espiritual es parte intrínseca de nuestra humanidad. Me parece que por ahí va el por qué la espiritualidad con el eneagrama, ¿no? Y me parece que nos ayuda a transitar caminos de conexión, también lo decía Germán, con la esencia más profunda, con esta esencia de la que todos somos parte, esta esencia que es luminosa, que es luz, y que nos invita a desplegar en cada uno de nosotros lo mejor que hay en cada uno, ¿no? Me encanta. Muchas gracias, Andrés. Domingos, querido, por que espiritualidade com Enneagrama? Boa tarde, boa noite, Urânio, amigo e todos os presentes. Eu acredito que espiritualidade é o sentido da vida, a nossa missão de vida, o horizonte da realização humana, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E esse horizonte da espiritualidade, ele pede itinerários, mapas. E eu acredito, eu vejo o Enneagrama como um itinerário, um mapa muito profundo que pode ajudar muito na espiritualidade, nessa experiência do divino, do transcendente, da essência. O Enneagrama é um mapa profundamente espiritual, como já falaram, a dimensão da essência, das ideias sagradas, das virtudes, é um mapa profundamente espiritual. Mas eu acredito que uma riqueza ainda maior é o fato do Enneagrama ser também um mapa psicológico, porque isso nos permite um caminho para a espiritualidade a partir do humano. Me parece que espiritualidade que não leve em conta a dimensão humana pode tornar-se alienação, pode cair em fantasias. E claro, uma espiritualidade que tire o humano, ela vai alienar a pessoa. O Enneagrama traz isso, traz uma espiritualidade que integra o humano, que parte do humano e através do humano nos ajuda a chegar nessa experiência espiritual. Um cristão dos primeiros séculos, Ireneu, dizia assim: como poderás divinizar-te se ainda não te tornaste humano? Antes de tudo, garante a tua condição humana e então poderás participar da glória divina.
E o Enneagrama é um mapa claro e profundo, tanto na dimensão humana como nessa dimensão da essência. Domingos, quero destacar duas coisas do que você disse. A primeira é o risco do que talvez a gente possa chamar de atalho espiritual, que é um ignorar das questões psicológicas. E viajando, eu ouço, felizmente, cada vez mais os professores de Enneagrama preocupados com isso. Isso eu acho muito bom. Agora, também quero destacar o ponto da sua resposta, em que você também respondeu não só por que a espiritualidade com o Enneagrama, mas por que o Enneagrama com a espiritualidade, né? Como ele ajuda o trabalho espiritual. Nesse sentido, ele torna mais efetivo, né, o trabalho espiritual. As pessoas alcançam resultados de desenvolvimento espiritual mais fortes quando existe o Enneagrama junto. Você não acha? Com certeza. Porque se no plano da dimensão humana, do comportamento psicológico, é difícil a gente avançar sem ter mapas e itinerários claros e seguros, eu acredito que no ambiente da espiritualidade essa viagem é muito mais difícil. A tendência, a facilidade da gente se perder em fantasias é muito grande. Ora, o Enneagrama nos dá um mapa muito preciso. E eu diria, trabalhando o humano, ele nos abre para a dimensão espiritual. E depois, entrando na dimensão espiritual, ele nos dá pistas muito concretas. Isso facilita a experiência espiritual de uma maneira mais aberta, mais profunda, com certeza. E com outra vantagem que eu vejo, o Enneagrama dialoga muito bem com todas as tradições religiosas. E mesmo uma pessoa que não tenha nenhuma tradição religiosa, a partir do Enneagrama, ela chega a essa dimensão espiritual. Ela acaba se abrindo à necessidade da experiência espiritual. Muito obrigado. Querido Luis Serra, espero que estés bien. ¿Y por qué espiritualidad con el Enneagrama? En primer lugar, un saludo a ti, a Domingos, que conozco personalmente, y a todos los compañeros del panel, y especialmente a todas las personas que en este momento nos encontramos en línea. La pregunta que has formulado me surge una primera respuesta. ¿Y por qué no? A partir de aquí, yo diría, yendo a las personas, si nos fijamos en Gurdjieff, y esta tarde hemos hecho también un recuerdo de Ichazo y Naranjo, el Enneagrama les abría un horizonte más allá de sí mismos. No quedaban encerrados en su mundo. Y este abrirse más allá de sí mismos es ya una incipiente espiritualidad o una profunda espiritualidad. Por otra parte, me gusta mucho más también recurrir a los pioneros del Enneagrama, los monjes, siglo IV, etc. Por ejemplo, Evagrio Póntico y Juan Casiano, más tarde, unos siglos más tarde, Raimundo Lubio. ¿Por qué se metieron en este tipo de enneagrama? Porque ellos hicieron la lista de las pasiones. La lista de las pasiones del enneagrama es nítidamente la lista de los monjes. Pero ellos no fueron al enneagrama por su aspecto psicológico, fueron por espiritualidad. Fueron al desierto para luchar contra sus demonios y para unirse a Dios. Y entonces se dieron cuenta que esto no era posible si antes no resolvían un problema que les impedía ir más allá de sí mismos, que era su ego, el ego psicológico. Empezaron por una espiritualidad y después acabaron que no puede haber espiritualidad, como también decía un poco Domingos, ¿no?, si no se trabaja la humanidad. Y es aquí donde hicieron un trabajo muy a fondo, intentando evitar autoengaños. Y se dieron cuenta que el ego es la negación de cualquier realidad más allá de sí mismos. O porque no la acepta esta realidad, o porque la distorsiona y manipula.
El ego también puede manipular la espiritualidad. La espiritualidad puede ser egoica o esencial. Esto también hay que tenerlo presente. Entonces sería un poco parecido enneagrama y espiritualidad como la ciencia y la filosofía. Cuando la ciencia llega a la cima es filosofía de la ciencia. Cuando el enneagrama llega a su cima es espiritualidad del enneagrama. Muchísimas gracias, Becerra. Mi segunda pregunta, y empiezo contigo mismo, Luis. ¿Qué es espiritualidad con el enneagrama? ¿Qué es? Bueno, yo diría que para mí, resumiendo, habría 3 elementos claves para el desarrollo psicológico y espiritual de cada persona, que es la verdad, el amor y la libertad. Pero para cultivarlos hay 2 tareas previas, indispensables. La primera, no tener miedo, o al menos no dejarse vencer por el miedo. Porque cuando hay miedo no hay libertad, hay parálisis, el amor se distorsiona y la verdad se deshace. Y la segunda, no confundir inteligencia con conciencia. Puedo conocer todos los autores y autoras del enneagrama, haber leído todos sus libros, incluso haber escrito unos cuantos, más aún incluso participar en este maravilloso encuentro de ese Día Mundial del Enneagrama. Pero en realidad, ¿de qué soy consciente? Uno de los resultados de las consecuencias del coronavirus a nivel mundial es que en algunas personas o bastantes ha sido un despertar, una vuelta a lo esencial, aunque todas las industrias van a montar las plataformas de series televisivas, etcétera, a ver si la gente puede distraerse de enfrentarse a sí mismo. Pero es de qué soy consciente. A veces hay heridas psicológicas, fracasos terapéuticos que me son muy útiles espiritualmente. Es decir, la terapia perfecta quizá no me pueda ayudar espiritualmente. ¿Por qué? Porque me conducen, si hay alguna cosa que no se corrige, a la humildad. Y sin humildad, lo espiritual se convierte en mercancía. O a lo mejor también en aceptación de la realidad. Como dice algún médico, aprenda a convivir con ello. Entonces el enneagrama me interesa como un instrumento, pero que no me distraiga del objetivo. El objetivo es el desarrollo profundo interior de la persona en todas sus dimensiones. Luis, quiero preguntarte algo más. Creo yo que espiritualidad siempre contiene esta dimensión del misterio. Y el enneagrama, como lo enseñamos, intenta quitarnos los misterios. Intenta como que describir todo. Las virtudes, las ideas santas, todas ellas. Son 16 ideas santas, no solamente 9. Y todos los aspectos del ego y los caminos. ¿Dónde podemos nosotros mantener con honor el misterio al hablar o enseñar el enneagrama? El necesario y último misterio. Bien, va para mí, ¿no? La pregunta. Sí, sí. Entonces, lo que diría muy claramente que el misterio nunca dejará de ser misterio, porque de alguna manera entonces ya no tendría sentido, ¿no? Después, otro de los aspectos importantes es que yo también soy un misterio. El enneagrama lo que debe impedir a la persona o lo que debe favorecer a la persona de algún modo es liberarle, crearle un ámbito de libertad. Entonces, muchas veces decimos, oh, qué bien, el enneagrama ya me permite ser libre, pero caigo en encorsetarme a mí en un número o meter a los demás en otro número. Con lo cual,
estoy utilizando de manera perversa el eneagrama, justamente es para lo contrario. Entonces, en misterio hay dos riesgos muy graves que podemos tener las personas cuando afrontamos el misterio. Uno, sustituirlo por la inteligencia. Creer que si yo ya entiendo las cosas, ya está. Y no es verdad. Y segundo, por la voluntad. Creer que la vida es una conquista. Y el misterio no es una conquista, es un don. Algo que se me pone en la vida y yo lo único que puedo recibirlo con humildad y adoración a ese don. Y por tanto, a mí mismo y a todas las personas con las cuales me relaciono. Gracias, Luis. Domingos, o que é, então, espiritualidade com o Enneagrama? Bom, gosto muito de uma frase de Pascal, filósofo Pascal, que diz: espiritualidade sem autoconhecimento pode tornar-se alienação. E autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero. Eu acredito que Enneagrama com espiritualidade é eu primeiro me conhecer, conhecer-se, segundo, aceitar-se, e aceitar-se significa abraçar a minha dimensão humana, as minhas sombras, e terceiro, superar-se, transcender-se, ir além dessa dimensão da personalidade para entrar naquilo que nós somos de verdade, a natureza da nossa natureza, a nossa origem, de onde viemos, quem somos de verdade, a centelha divina que cada um de nós é, a manifestação divina. E a espiritualidade, e eu aproveito aí a ajuda do Luís, um abraço, Luís, para dizer que quando nós entramos na dimensão da espiritualidade, entramos precisamente na dimensão do mistério, que sai do conhecimento, sai do entender e vai para o nível do saborear, do experienciar. E eu diria que o Enneagrama nos leva até essa porta. Depois daí é abrir-se à dimensão espiritual. O trabalho humano é feito por nós, é esforço pessoal, é autoobservação, é trabalho permanente. A dimensão espiritual não tem mais esforço nosso. Da nossa parte é abrir-se e deixar que o dom, o amor atue em nós. O Enneagrama ajuda a preparar a terra, ajuda a guiar-nos até esses vales da espiritualidade. Depois é deixar-se trabalhar, deixar-se transformar. E isso é mistério, por isso que eu acredito que o Enneagrama nos mantém encantados pelo mistério, nessa atitude de busca. Eu gosto muito da definição do mistério como aquilo que nós podemos experimentar e acerca do qual podemos descobrir sempre mais. É algo que a gente experimenta, mas que a gente não domina, não possui, não controla. Tem essa abertura, essa ideia de peregrinos abertos à busca, à descoberta, encantados pelo mistério do ser humano, que é o mistério do divino também, né? E eu vejo por aí, né? O Enneagrama nos leva a esse mundo espiritual. Muito obrigado, Domingos. Andrés, ¿qué es espiritualidad con Enneagrama para ti? Bueno, siguiendo lo que los compañeros del panel están compartiendo, comparto que justamente yo también creo que espiritualidad con Enneagrama es un camino, un tránsito, un proceso que nos va llevando desde esta posibilidad de autoconocimiento, un autoconocimiento que no es solamente teórico, sino existencial, que tiene que pasar por la conciencia de cada uno, y que solo así hace posible ese abrazar, como decía Domingo, ese aceptar nuestra propia realidad, y es lo que facilita y promueve una sana transformación psicoespiritual, diría yo.
A veces, cuando hablamos de espiritualidad por un lado, enneagrama por otro, psicología por otro, creo que tenemos que ir hacia caminos también de integración, sabiendo distinguir, pero sabiendo también que no somos, digamos, dimensiones separadas, ¿no? Entonces, este camino de transformación psicoespiritual, que ciertamente es más allá, pero es también más profundo también, ¿no? El más allá no es solo hacia afuera, sino es hacia lo más profundo de cada uno de nosotros, en esa conexión, como decíamos, con esa verdad, esa belleza, ese amor esencial que nos habita a todos, y por eso también el enneagrama, como camino espiritual, es un camino de comunión con lo universal, con los otros, con la naturaleza, con el universo entero, ¿no? Porque nos refleja lo bello, lo luminoso de la creación entera, ¿no? Entonces me parece que este es el camino, ¿no? Me parece muy interesante. Y lo otro que en este camino donde hay esfuerzo, trabajo, por decirlo con una palabra clásica, más ascético, pero justamente con el objetivo de encontrarnos con el misterio, más místico. También la palabra misterio, que viene del griego mysterion, significa revelación, ¿no? Experiencia de aquello que está presente. No es lo que se oculta, sino justamente al revés, lo que se hace presente y no siempre se puede explicar con palabras, sino se vive, se experimenta, ¿no? Se vivencia. Entonces yo creo que justamente el enneagrama es ese mapa, ese camino que nos ayuda a entrar en experiencia de aquello que muchas veces no podemos explicar con palabras, que nos habita a todos, y por eso es un camino espiritual el enneagrama. Y el dinamismo mismo del enneagrama, psicoespiritual, creo que es la gran revelación, el gran misterio del enneagrama, ¿no? Decía, yo también me dedico a la biodanza, entre varias cosas, y dice un teólogo, Murchu, muy especial, que la primera forma de religión del ser humano fue la danza, ¿no? Porque danzaba en relación a ese deseo esencial de encontrarse en comunión consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, con el cosmos, con lo otro, ¿no? Creo que el dinamismo del enneagrama nos reinvita a danzar esa danza en nuestra vida existencial, psicoespiritual, en comunión con los otros. Por eso creo que tenemos mucho desde el enneagrama, desde la espiritualidad con enneagrama, para este mundo post-pandemia que vendrá en los próximos años, ¿no? Andrés, me encanta que tú haces como que una conexión entre todo lo más abstracto y amplio que viene de la espiritualidad con un trabajo más enraizado, encarnado, espiritualidad aquí. Y también que te refieras a lo que a veces llamamos de tradición perenne, que siempre ha estado ahí. Desde que el círculo de enneagrama ha sido un círculo de gente alrededor de un fuego y que trataba de contemplar, de buscar y algo más. Así que te agradezco por estas conexiones. Y Germán, ¿qué es entonces, amigo, para ti espiritualidad con enneagrama? Germanito. Lo hemos perdido. No, es que a veces no puedo abrir, me dice que no puedo abrir el micrófono, parece que tienen que abrirlo desde los mismos. Okay. Bueno, mi querido Uranio, mi querido amigo, para mí el enneagrama con espiritualidad significa cuando podemos trascender el embeleco de la tipificación, cuando nos quedamos en el tema de que el enneagrama es tipificar, rotular, colocar un rótulo en la frente de las personas y vamos a la verdadera dimensión, a la verdadera profundidad del enneagrama, que no es otra cosa que esa posibilidad de vivir el enneagrama de manera experiencial, de convertirlo en una vivencia, no en una creencia, sino en una vivencia a través de la cual yo pueda entender que en mí
en el ser humano cohabitan dos aspectos, un aspecto de luz y un aspecto de sombra. Y que por ley de polaridad que rige el universo, estos dos aspectos son necesarios precisamente para el reconocimiento y la valoración. Al vivir el eneagrama de esa manera experiencial, entonces puedo darme cuenta de aquello que he perdido, de aquello que en mi proceso de crecimiento abandoné de manera inconsciente y tal vez de manera ilusa, pretendiendo que el tener, el hacer o el conocer me iba a liberar de aquello que me generó en algún momento angustia por esa desconexión con nuestra esencia. Pero cuando yo desde esta vivencia, desde la experiencia con el eneagrama, puedo reconocerme que soy mucho más de aquello que tengo, de aquello que hago, inclusive de aquello que pienso. Tengo la posibilidad de conectarme con mi verdadero ser. Ahí es donde considero que está esa dimensión espiritual del eneagrama, la cual desde mi experiencia y de lo que he verificado a través de estos años de trabajar con el eneagrama, que me ha ayudado a liberarme de aquellas cosas que me limitan en la interrelación con los demás seres humanos, con la naturaleza y con el entorno, puedo entonces hacer conciencia, darme cuenta, que es justamente lo que necesitamos en este momento que estamos viviendo. Tenemos la gran oportunidad de ser partícipes del despertar de una nueva conciencia de la humanidad. Y ese despertar significa la posibilidad que el eneagrama te brinda de mirar, evaluar y darte cuenta tu hacer, tu pensar y tu sentir, qué relación tienen con tu verdadero ser, con tu verdadero propósito, con ese propósito divino que nos habita. Si realmente estamos siendo coherentes o no. Para mí ese es el sentido del eneagrama con la espiritualidad. Gracias, amigo. Miren, tenemos 7 o 10 minutos más antes de algunas preguntas de nuestros amigos que nos siguen. Así que vamos a cambiar un poquito el plan original y hacer un debate acerca de una pregunta extra. ¿Cómo practicar espiritualidad con el eneagrama? Y me alegra, Germán, que ya hayas incluido un poco de la respuesta en tu última charla, pero ¿qué puedes añadir a partir de tu experiencia y de tu formación, por ejemplo, con la Escuela de Magia del Amor? Mira, para mí es absolutamente clave que ese trabajo con la espiritualidad se realiza en la medida que nosotros trabajamos el eneagrama de las relaciones. Es ahí realmente, y ahí es donde aprendes realmente eneagrama. Cuando tú tienes la posibilidad de descubrir que existen de diferentes maneras de pensar, de sentir y de actuar, y eso te permite hacer la aceptación del otro, entender que el ser humano es un arco iris de posibilidades, no un blanco y negro. Esa aceptación del otro, ese respeto al otro, desde la aceptación de ti mismo, desde la valoración de ti mismo y desde reconocer tu propia esencia, ya no necesitas el reconocimiento del otro, no necesitas la validación del otro. Y en ese momento el eneagrama te muestra una dimensión absolutamente maravillosa y es el poderte relacionar con los seres humanos, que es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos la compasión, necesitamos la tolerancia, necesitamos el amor, la ternura, el cariño, la solidaridad, la consideración con el otro. Esa para mí es la clave y solamente desde ahí, perdonen que sea tan enfático en eso, es que realmente yo puedo abordar el conocimiento del eneagrama y más que el conocimiento, la vivencia del eneagrama, para no creer en él, sino vivir en él, en la práctica diaria y en la interacción que tienes con las demás personas. Luis Serra, ¿qué opinas acerca de lo que acaba de decirnos Germán?
esto de las relaciones y sus roles en la enseñanza del Enneagrama con espiritualidad. ¿Qué opinas? Y cuando me planteas la pregunta sobre las relaciones y la enseñanza del Enneagrama, entonces yo aportaría uno o dos criterios. Uno, no hay que poner tanto el acento en el Enneagrama cuanto en la persona que lo utiliza. Y pondría el ejemplo de Paganini, según dicen, ¿no? Se relata que estaba tocando violín, se le rompió una cuerda, la orquesta se paró y él siguió tocando. Entonces la orquesta continuó. Se le rompió la segunda cuerda, se le rompió la tercera y le quedó una. Pero con un violín de una cuerda, Paganini supo hacer e interpretar la partitura. Entonces, la parte siempre más importante no es tanto si conozco nada más la técnica, sino sobre todo la persona. Esto es un punto clave. Y segundo, otro punto clave, porque esto puede ser muy importante, sobre todo para los que enseñan el Enneagrama, porque podían tener una sensación de dominio sobre los demás, porque pueden indicar un número, pueden decir algo, parece que son los que saben. Entonces, yo aquí diría que la espiritualidad y el uso del Enneagrama se tiene que basar sobre el don, no sobre la conquista. Es una distinción muy sutil. Es decir, la espiritualidad es don, no es conquista. Entonces, en este aspecto, muchas veces hay gente que se esfuerza, hace test, lee no sé cuántos libros, va a tantos cursos y venga cursos y no sé qué, a todo lo que sea, pero en realidad no ha captado el don. No ha captado que a lo mejor en la meditación el silencio es como mejor va a captarlo esto. Y entonces una cosa que es muy clara es que la calidad de nuestro amor, de nuestras relaciones en el mundo espiritual, tiene un termómetro muy claro, que es qué pasa en el mundo social. ¿Cómo son mis relaciones con los demás? Porque yo no me puedo relacionar bien con la divinidad, con Dios, con lo espiritual, cuando con los demás me relaciono mal. Y la tercera cosa que diría también en este sentido importante es que la pasión, el ego de cada uno, la pasión de cada uno, desfigura el mundo espiritual según la pasión determinada que cada uno tiene. Entonces, esto es muy interesante porque cada uno no tiene un itinerario todos iguales, sino que cada uno tiene su itinerario respecto a la pasión dominante, a su eneatipo, a su subtipo, sino también a que cada uno es distinto de los demás. Porque cada uno de nosotros somos más que un número, somos un misterio, y los demás también. Somos amor, ¿no? Somos amor. Ahora, Andrés, Luis y Germán han hablado acerca de la importancia del aspecto humano al practicar espiritualidad y de las relaciones, y Luis nos acuerda de otras cosas más que son importantes. ¿Qué opinas? Para ti, ¿cómo practicar espiritualidad? ¿Estás de acuerdo con Luis cuando él dice que espiritualidad no es un tema de hacer, sino de no hacer y de recibir? ¿Cuál es tu línea de comprensión en esto? Estoy de acuerdo en el sentido de que justamente el hacer termina siendo, si es auténtico, una verdadera expresión del ser, ¿no? Y que es recibir aquello que uno tiene. Por eso en esta espiritualidad, el Enneagrama nos implica una espiritualidad del don, ¿no? De poder ser agradecidos con ese don que uno recibe de la vida, ¿no? Y muy en relación con esto que hablaban ellos también, de lo humano, ¿no? A veces creemos que lo espiritual, por lo menos desde mi punto de vista, muchas veces se confunde lo espiritual con ciertas cuestiones más allá de lo humano, del aquí y ahora, ¿no? Cuando yo hablaba hoy de lo eterno aquí y ahora, ¿no? Lo eterno está en ese fuego contemplado, lo eterno está en el latido del corazón, lo eterno está en la memoria que llevamos como humanos, como seres humanos, ¿no? Y que habita en cada uno de nosotros. Hoy yo, y contesto con esto lo que era la pregunta que no vamos a contestar, el cómo, digamos,
tengo que vivir la espiritualidad desde el Eneagrama en medio de una situación muy compleja. Yo vivo en una zona de la ciudad de Buenos Aires muy vulnerable, en medio de una villa miseria, una favela ahí en Brasil, y hoy mi normal actividad, que es aquí, pero también es académica y es con talleres, se resuelve en papas, cebollas, leche, arroz, fideos para dar de comer a la gente, ¿no? Y con la enfermedad que es la infección que sigue avanzando. Y yo me he preguntado estos días, ¿y la espiritualidad dónde está, no? Bueno, está aquí, está en esta posibilidad de saber que hay algo más importante en cada ser humano. Y en esa mirada que hoy comparto con tantas personas que vienen a buscar un plato de comida, que vienen a buscar una bolsa de alimentos, son cientos, donde solo nos comunicamos por la mirada, por los tapabocas o barbijos, hay una comunicación muy profunda. Y yo estoy viviendo una experiencia muy hermosa, porque es también esta gente que en realidad tiene hambre de estómago material, que me está devolviendo también un hambre mucho más profundo, ¿no? Un hambre de conexión más profunda con el ser, que da sentido a nuestras vidas, que nos ayuda a vivir en medio de situaciones tan difíciles, nos ayuda a vivir con la luz, con el don, con la alegría de saber que somos humanos, ¿no? Y esta humanidad es mucho más que la necesidad, sino que justamente es la riqueza que nos une, ¿no? Me parece que por ahí va también esta espiritualidad. En esas miradas yo hoy veo estos dones, estas virtudes esenciales del Eneagrama en las personas que empiezan a brillar, ¿no? También la crisis, también el dolor, también el hambre, muchas veces despiertan lo más oscuro de cada uno y refuerzan los egos porque hay que sobrevivir. Pero donde hay comunidad, donde hay espíritu familiar, donde nos sentimos juntos, empieza a despertar también el dinamismo de la luz que el mapa del Eneagrama también nos señala, ¿no? Por ahí va hoy también muy concretamente mi experiencia espiritual con el Eneagrama. Sí, no hay luz sin sombra, ¿no? Y me alegra que estés, que se dediques a este movimiento de solidaridad que puede se elevar en esta situación. Y solo pienso que con máscaras, nosotros con máscaras, no podemos ver la nariz, la boca, pero estamos invitados a mirar más adentro de los ojos, ¿no? Ahora, domingos, temos que apurar, temos que falar rapidinho, Domingos, pelo tempo. Sim. Como praticar espiritualidade com o Eneagrama? Uranio, Sí, querido. Uranio, El como tiempo, ¿no? no te preocupes, justo para que te relajes. Como se ha extendido el homenaje a Claudio Naranjo, tienes como 12 minutos más para terminar a y media, ¿ok? Para terminar, no todo, ¿verdad? Solo esta... No, para terminar todo, deberíais entrar en las preguntas ya. Ok, sí. ¿Okay? Domingos, em um minutinho ou dois, qual é a tua visão de como praticar espiritualidade, para que possamos começar as perguntas? Bem, eu colocaria 3 palavras que estão de acordo com Germán, com Luís, com Andrés. Primeiro, compaixão, compaixão. Compaixão por si mesmo, por mim, e compaixão pelo outro. Isso acho que é a maior riqueza do Eneagrama e é a essência da espiritualidade. Segunda palavra, solidariedade. Nessa linha que Andrés falava, solidariedade. Somos todos um. Essa consciência de que estamos unidos com todos os outros, com todas as criaturas, os animais, a natureza e com Deus, essa consciência de solidariedade universal. E a terceira palavra, meditação, o silêncio, alimentar-se no silêncio, como falou Luís Serra, né? Então são as 3 palavras para mim: compaixão,
solidariedade, meditação. Muito bem. Acho até que cada uma se conecta de maneira muito especial a um dos 3 instintos, sabe? Sei. Agora vamos às perguntas. Perguntas, Pedro e amigos da organización. Pues quien tenga las preguntas, por favor, que las dispare. Sí, aquí va. Es una pregunta seguida de una afirmación. ¿Cuáles serían los ámbitos adecuados para que desde niños podamos desplegar la dimensión espiritual? Ya que cada vez es más difícil, en función de no imponer las religiones, integrar la espiritualidad. Andrés, ¿te parece? La afirmación es un poco complicada. Sí, Andrés, ¿te parece que puedes contestar esto? Sí, cómo no. Me parece justamente es otro ámbito del que yo vengo y trabajo también desde el Enneagrama, que es la educación. Creo que la educación es el camino, ¿no? Es el lugar, el espacio, no solo la escuela, pero también la escuela. Todo lo que implica la educación del ser humano es el camino para integrar este desarrollo de lo espiritual desde la infancia, desde la niñez, ¿no? Me parece muy importante. Hoy día, cuando millones de chicos no han podido ir a la escuela, hemos descubierto que la educación es mucho más allá y que necesita de esto, ¿no? Me parece que ese es el camino y hay un ámbito acá de investigación, de trabajo y de compromiso muy importante, ¿no? Me parece que desde la niñez justamente el camino pasa por una educación integral, una educación que no solo siga formando personas para sobrevivir en un mundo competitivo donde hay que, digamos, ganar cada vez más, sino personas integrales que busquen desde un sentido de la vida junto con otros que son diferentes y cada uno con su valor podamos construir un mundo distinto, ¿no? Un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Me parece que eso se siembra desde la infancia, o mejor dicho, se descubre en esta lógica del don también desde la infancia. Los niños tienen muchas menos caretas, menos disfraces, los niños tenemos que ayudarlos a que desde niños encuentren también ese don, esa luz que hay en cada uno de ellos, y la educación no se los haga perder o encasillar, sino justamente desarrollar, promover y brillar, ¿no? Gracias, Andrés. Uma outra pergunta, por favor. Urânio Sandoval, vou fazer uma pergunta, Oi, faço Sandoval. uma pergunta em português e vou fazer a tradução, tá? Ok. Uma pergunta direcionada ao Domingos. Acredita que a espiritualidade pode ser trazida para as empresas ou é um domínio diferente? ¿Crees que se puede levar la espiritualidad a las empresas o es un dominio diferente? Bom, eu diria, Sandoval, que a gente não precisa levar a espiritualidade para as empresas, porque nas empresas, hoje, a experiência que eu tenho tido, existe uma grande busca precisamente por essa dimensão espiritual. Uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. Mas a minha experiência de trabalho com Enneagrama nas empresas tem-me mostrado que as pessoas estão buscando precisamente isso. Técnicas, elas já conhecem muitas, mas essa dimensão do sentido da vida, do relacionamento, de horizontes de maior realização humana e de relações mais fraternas, isso é o que as pessoas estão buscando. Eu digo, eu acho que a gente não pode, não simplesmente pode, mas acho que se a gente não levar às empresas essa riqueza da dimensão espiritual que o Enneagrama tem, nós estaremos desrespeitando a tradição do Enneagrama e estaremos desrespeitando a grande busca das pessoas do nosso tempo. A grande busca do nosso tempo é a busca pela espiritualidade. E a experiência que eu vejo nas empresas é que
quando a gente fala da personalidade e dos mecanismos psicológicos, as pessoas se encantam, mas quando a gente fala da dimensão espiritual, os olhos das pessoas brilham. Isso é o que realmente eu sinto como uma grande sede das pessoas. Então eu vejo perfeitamente esse caminho aí da dimensão espiritual do Enneagrama no trabalho das empresas. Obrigado. Temos tempo para mais uma pergunta ou duas? Ok. ¿Qué experiencias que conecten lo espiritual sugieren para encarnar el eneagrama en su dimensión espiritual? Germán, ¿crees que puedas contestar esta, amigo? Sí, con mucho gusto, Uranio. Sin lugar a duda, desde mi experiencia, el ámbito es el ámbito personal. Cuando yo utilizo el eneagrama, sin desconocer, por supuesto, que me permite ver al otro en una nueva dimensión, debo siempre estar atento a mí mismo. Cuando yo abordo el eneagrama desde la experiencia, desde lo vivencial, desde la autoobservación de mi propia vida, de mi historia de vida, es ahí donde puedo llegar a esa dimensión espiritual. Es el mejor camino en mí mismo, en ir a lo más profundo de mi ser y a través de ese camino de autoobservación poder llegar a tener momentos de conciencia, entendidos estos como cuando puedo decir, claro, ahora me doy cuenta, ahora comprendo, ahora entiendo. Y ahí es lo espiritual, ahí es donde realmente puedo entrar. Entonces mi sugerencia es, el ámbito debe ser concentrar el máximo de esfuerzo en el trabajo sobre sí y nunca pensar que lo he logrado, nunca pensar que ya he terminado. Debo estar muy atento y no olvidar nunca que aquel santo que se cree santo es el peor demonio. Gracias, Germán. Uma outra pergunta? Vou fazer agora. Para Luiz Serra. Vou fazer a pergunta. Eu faço em português e traduzo também. Ok. Ultimamente, vi várias pessoas misturando o eneagrama com outros temas, como o tarô, o que obscurece a seriedade do eneagrama no seu ponto de vista. He visto ultimamente como várias pessoas vêm mesclando o eneagrama com outros temas, como o tarô. Esto desdibuja a seriedade do eneagrama desde seu ponto de vista? Luis Serra, ¿qué opinas? Yo creo que se puede relacionar todo con todo. De alguna manera todo está conectado. Pero sí que yo creo que muchas veces cuando se quiere crear unas determinadas relaciones, lo que hace es desdibujar la realidad. En muchos casos. Habría que ver cómo se relaciona, desde qué perspectiva se relaciona. Porque el eneagrama permite, si se trabaja seriamente, porque también se puede tomar de una manera superficial, permite un trabajo profundo, serio, que va a la profundidad de la persona, al cambio de uno mismo. En cambio, el otro puede ser que se pueda sustituir por una búsqueda de una cierta interpretación externa, como si fuera un supermercado, a ver qué producto es el que me puede satisfacer más. Entonces yo creo que aquí habría que tener un discernimiento muy claro de qué es lo que quiero y qué es lo que busco con esta utilización. Si no, la gente se puede perder en un montón de cosas que al final no le sirve ninguna. Más vale tomar los instrumentos que, utilizados seriamente, sirven para los objetivos del crecimiento personal, el crecimiento amoroso de la persona, la libertad de uno mismo y también las relaciones con los demás. Todo esto es vital. Entonces puede haber un poco de estar esperando desde una cosa desde fuera, algo que yo tendría que tomar desde dentro. Gracias, Luis. ¿Dónde estamos, amigos? ¿Hay tiempo para una otra pregunta o no? Venga, la última y nos vamos. Não temos mais perguntas. ¡Hala!
Pues despide tu panel, Uranio. Ok. Saben ustedes que creo que al viajar mucho, no en estos 2 o 3 meses últimos, pero yo he visto que el enneagrama crece más que nunca. Sobre todo en algunos países, pero es impresionante lo que pasa hoy día con el enneagrama. Y creo que más allá del mundo latino, aún más. El mundo latino sí crece, pero aún más en otros países. Y estamos en un momento que muchas cosas van a pasar con el enneagrama. Que le van a popularizar mucho. Y si no tratamos de mantener esta dimensión espiritual con claridad, se puede perder mucho de lo que es el enneagrama. Creo que hemos oído de todos nuestros panelistas no solamente acerca de esta importancia, pero también que esta búsqueda tiene que estar conectada con nuestra vida, con nuestra humanidad. Y también en un camino que sea, que contemple solidaridad y respeto a las condiciones del momento para la gente que sufre y de este momento de incertezas, ¿no? Me impresiona ver los alineados que están nuestros panelistas acerca de todo esto. Y a mí solo decirles que esta solidaridad de que hemos dicho, yo por lo menos he visto también entre las afiliadas de la IAA, de todos estos países presentes en este bonito día que hemos tenido. Y me alegra muchísimo ver que diferentes países están juntos y sin estas barreras de lenguas. Todos nosotros comprendemos lo suficiente español y portugués, pero más que todo como latinos, nosotros nos comunicamos de otras maneras, ¿no? Con el cuerpo y con el corazón. Entonces, solo puedo agradecer a todos los involucrados con este proyecto de este día y desearles lo mejor del enneagrama con espiritualidad.